Buenas tardes a todas y a todos. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al secretario general de Acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted se encuentra en esta sala de pleno el magistrado José Inés Betancur Salgado y las magistradas Almadelio Eugenio Alcaraz y La Rosa Delgado Brito, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 2 proyectos de acuerdo plenario y 5 proyectos de resolución, los cuales a continuación preciso. El primer asunto, la parte actual, es Artemio León Leal, la autoridad responsable, el Ayuntamiento de Metlatono, Guerrero. El segundo asunto, la parte actual, es Arlene Sius Arabia Peña y otra persona. La autoridad responsable, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En el siguiente asunto, la parte actual es Claudia Martínez Sánchez, la autoridad responsable, la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. En el siguiente asunto, la actual es Marta Osiris Mondragón Peláez y otras personas, la responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, la parte actual es Felicita Navarrete Neri, la autoridad responsable de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. En el siguiente asunto, el denunciante es Ramiro Solorio Almazán, la denunciada Avelina López Rodríguez. En el último asunto, la parte actual es Ricardo Landa Patiño, la autoridad responsable, el Congreso del Estado de Guerrero. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, en la presente sesión de resolución, las cuentas, los puntos de acuerdo y los resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizarán con el apoyo del secretario general de Acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de la sesión. Los 2 asuntos listados para analizar y resolver corresponden a los proyectos de acuerdos plenarios relativos a los expedientes identificados con las claves TEE/HEC/04/2023 y TEE/43/2023 y acumulado, los cuales fueron turnados a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito al secretario general de Acuerdos nos apoye con las cuentas y los puntos de acuerdo de los mismos de manera conjunta. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario relativo al juicio electoral ciudadano 4 del presente año, interpuesto por Artemio León Leal en contra de la elección de delegados de fecha 21 de enero del año en curso que realizó el Ayuntamiento de Metlatono, Guerrero. Con fecha 7 de septiembre, este Tribunal Electoral emitió resolución en la que, entre otras cosas, se determinó dejar sin efectos los nombramientos de los delegados de la colonia Guadalupe de la elección del 21 de enero que emitió el Ayuntamiento Municipal y ordenó expedir los nombramientos a los delegados electos en la elección de fecha 3 de enero del año en curso y se apercibió a la autoridad responsable que de no cumplir con lo ordenado en la referida sentencia se le impondría una medida de apremio. Del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable, este tribunal estima que la autoridad no cumplió con la sentencia de fecha 7 de septiembre por quedar subsistente la obligación de entregar los nombramientos a la planilla electa el 3 de enero. Ante el incumplimiento de la sentencia por parte del Ayuntamiento, este Pleno considera procedente hacer efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo plenario de fecha 3 de octubre del presente año, el cual consiste en imponer una multa al presidente municipal que equivale a 10,374 pesos. El proyecto de la cuenta propone declarar incumplida la sentencia del 7 de septiembre por parte del presidente del Ayuntamiento de Metlatono, imponerle una multa de 10,374 pesos, requerir a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero para que en vía de procedimiento administrativo de ejecución haga efectiva la multa impuesta al presidente municipal, requerir nuevamente al presidente para que en un plazo de 2 días hábiles cumpla con la sentencia y el presente acuerdo plenario, apercibido que en caso de no hacerlo, se le impondrá otra multa equivalente al valor de 200 unidades de medida y actualización, así como que en caso de persistir la negativa, se dará vista al Congreso del Estado de Guerrero para que dentro de sus facultades y de encontrar elementos de juicio, inicie el procedimiento de responsabilidad política y administrativa.
En otro asunto, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario relativo a los juicios electorales ciudadanos 43 y 44 acumulados de este año, interpuestos por Arlenciu Sarabia Peña y Alfredo Sánchez Esquivel, en contra de la resolución de fecha 13 de julio del presente año, emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Con fecha 20 de septiembre del año en curso, este Tribunal Electoral emitió resolución en la que ordenó a la autoridad responsable dejara firme la cancelación de afiliación a Morena del hoy actor Alfredo Sánchez Esquivel y además procediera al estudio de la queja presentada por la actora Arlenciu Sarabia Peña relacionada con violencia política de género, para lo cual le concedió un plazo de 20 días hábiles. Ahora bien, del análisis de las constancias remitidas dentro del plazo concedido, la autoridad responsable emitió resolución, consideró que no se acreditan los extremos de violencia política en razón de género en los hechos denunciados por la actora, por lo que se debe tener por cumplida la sentencia de fecha 20 de septiembre emitida por este Tribunal Electoral. Por lo tanto, el proyecto de la cuenta propone declarar cumplida la sentencia por la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena y archivar el presente expediente como concluido. Es la cuenta de los acuerdos plenarios. Magistrada Presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración los proyectos de acuerdos plenarios de los que se ha dado cuenta. Al no haber comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada Presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con los acuerdos de la cuenta. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor de los proyectos de acuerdo. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Son mis proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada Presidenta, magistradas, magistrados, los proyectos de acuerdos plenarios fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notifíquese como en derecho corresponda. El tercer asunto listado para analizar y resolver corresponde a un proyecto de resolución relativo al expediente identificado con la clave TEE/GEC/56 2023 y acumulado, el cual fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado. Por lo tanto, le solicito al secretario general de Acuerdos nos apoye con la cuenta y los resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada Presidenta, magistradas, magistrado, integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución que formula el magistrado ponente José Inés Betancur Salgado en los juicios electorales de la ciudadanía identificados con las claves de registro TEE/GEC/56/2023 y su acumulado TEE/GEC/58/2023, integrados por motivo de las demandas promovidas por Claudia Martínez Sánchez en contra de la omisión de cumplimiento de la resolución dictada en el expediente intrapartidista CJ/REC/28/2022 el 17 de enero del año en curso, así como la resolución incidental mediante el cual se declara la imposibilidad de cumplir la referida resolución dictada en el expediente CJ/REC/28/2022 INC-1. En ese contexto, en principio se propone acumular los expedientes por advertirse conexidad o continencia en la causa, debido a que ambos actos reclamados están vinculados al incumplimiento de una sentencia dictada por el mismo órgano de justicia partidista. Así, por lo que respecta al juicio principal, se propone desecharlo por no cumplirse con el principio de definitividad, pues de acuerdo a la normativa partidista, la vía idónea para reclamar actos relacionados con el cumplimiento de una resolución de la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional es el procedimiento incidental de inejecución o incumplimiento de sentencia, el cual debe promoverse ante el órgano de justicia intrapartidista previo a acudir a este órgano jurisdiccional. En cuanto al juicio acumulado, se propone declarar fundado el agravio relativo a la vulneración al principio del debido proceso e igualdad procesal y, en consecuencia, revocar la resolución impugnada para efectos de que el órgano de justicia partidaria reponga el procedimiento de ejecución de la sentencia a partir de la recepción del informe rendido por el Contralor Nacional del Partido Acción Nacional y emita una nueva resolución debidamente fundada y motivada. Con base en esas consideraciones, se proponen los puntos resolutivos siguientes. Primero, se acumula el expediente TEE/GEC/58/2023 al diverso TEE/GEC/56/2023 por ser el primero en recibirse en este órgano jurisdiccional. En consecuencia, debe glosarse copia certificada de esta resolución al expediente acumulado.
Segundo, se desecha de plano el juicio de la ciudadanía identificado con la clave TE, /GEC, /56, /2023, por los fundamentos y razones expuestos en el considerando segundo de esta resolución. Tercero, se declara fundado el juicio de la ciudadanía identificado con la clave TE, /GEC, /58, /2023. En consecuencia, se revoca la resolución impugnada para los efectos dictados en la presente resolución. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistrados, está a consideración de nosotros el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado ponente, José Inés Betancur Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadel y Eugenio Alcaraz. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notificarlo como en derecho corresponda. El cuarto asunto listado para analizar y resolver corresponde a un proyecto de resolución relativo al expediente identificado con la clave TEE, /GEC, /55, /2023, el cual fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadel Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito al secretario general de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivo del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, el proyecto de la cuenta es el relativo al juicio electoral ciudadano promovido por Marta Osiris Mondragón Peláez, Erika García Cruz, Dalia Lizares Moctezuma y Carlos García Santiago, por su propio derecho en contra del acuerdo 77 /SE 07-09-2023, por el que se aprueba la ratificación de presidencias y consejerías distritales electorales para el proceso electoral ordinario de diputaciones locales y ayuntamientos 2023-2024, de fecha 7 de septiembre de 2023, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el proyecto de la cuenta se propone declarar infundados los agravios hechos valer por las personas actoras por las siguientes consideraciones. Las actoras y el actor aseveran que la autoridad responsable incurrió en una indebida fundamentación y motivación de los considerandos 37 y 38 del acuerdo 77 /SE 07-09-2023, al sustentar su determinación en la tesis de jurisprudencia 3/2016 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para concluir que sus periodos para desempeñar sus cargos como consejeras y consejeros electorales distritales han concluido. Contrario a lo que manifiestan las personas actoras, se estima que parten de una premisa aislada y errónea, toda vez que la autoridad responsable construyó su argumentación utilizando el criterio jurisprudencial aludido en correlación con el artículo 221 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y el artículo 12 del Reglamento para la designación, ratificación y remoción de las presidencias y consejerías electorales de los consejos distritales electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para sustentar y motivar las razones de la existencia de un límite de procesos electorales en que pueden fungir las personas en las presidencias o consejerías propietarias, a partir de los cuales se instituye como regla que las consejerías electorales y la presidencia durarán en su encargo 2 procesos electorales ordinarios, pudiendo ser ratificados para un proceso electoral más. Así, la autoridad responsable dispuso cuáles consejerías electorales no serían ratificadas para el proceso electoral ordinario 2023-2024 e identificó que las consejeras propietarias de los distritos electorales 8, 9 y 15, así como el consejero propietario del distrito electoral 14, se ubicaba en el dicho supuesto, determinando la no ratificación en el cargo por el cumplimiento del límite de participación. Por tanto, se considera que la autoridad responsable aplicó debidamente el criterio jurisprudencial aludido, porque en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizó una interpretación funcional de lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, base quinta, apartado A, párrafos primero y segundo de la Constitución Federal, en relación con el diverso 66, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuya disposición contenida en este último es similar al contenido del artículo 221
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. Ello es así, ya que el criterio jurisprudencial no niega o limita los derechos de la presidencia o de las consejerías del Consejo Distrital Electoral, como las personas actoras aseveran, sin que las facultades otorgadas a los consejos locales del Instituto Nacional Electoral y el catálogo de atribuciones estipuladas para los consejos distritales electorales sean razón suficiente para no aplicarla, porque la misma se aprueba a partir de los criterios que interpretan la norma que impide a las y los ciudadanos continuar como consejeros electorales más de 3 procesos electorales ordinarios. En ese tenor, tomando en cuenta los procesos electorales ordinarios en los que han participado, bajo la disposición legal que limita su reelección, las personas actoras no actualizan el supuesto contenido en el multicitado artículo 221, toda vez que sus designaciones como consejeras y consejeros distritales electorales derivan del acuerdo 034/SO/08-11-2014, de fecha 8 de noviembre del 2014, cuando se les designó como consejeras propietarias en los consejos distritales electorales de los consejos distritales 7, 8 y 25, las dos primeras con cabecera en Acapulco de Juárez y la tercera en Chilapa de Álvarez Guerrero, y como consejero suplente inicialmente y posteriormente como consejero propietario del Consejo Distrital 14 con cabecera en Ayutla de los Libres Guerrero, para 2 procesos electorales correspondientes a las elecciones de los años 2015 y 2018, pudiendo ser ratificadas y ratificado por un proceso electoral más. Enseguida, mediante el acuerdo 16/CE, diagonal 21-04-2017 y el acuerdo 094/CE, diagonal 14-11-2017, de fechas 21 de abril y 14 de noviembre de 2017, respectivamente, las y el enjuiciante fueron nombrados para un segundo proceso electoral, esto es, para el proceso electoral ordinario 2017-2018. Posteriormente, por acuerdo 075/CE, diagonal 15-11-2020, de fecha 15 de noviembre de 2020, se advierte que las personas actoras fueron designadas como consejeras y consejero como parte de su derecho a la ratificación para participar en un tercer proceso electoral ordinario, esto es, correspondiente al proceso electoral ordinario 2020-2021. En este sentido, considerar que una persona que no aprobó la evaluación del desempeño para el proceso electoral 2014-2015 y por tanto no fue ratificado en el cargo, por lo que participó en nuevo procedimiento de designación para el proceso 2017-2018, o que aquellas personas a las que se les nombró en la presidencia del Consejo Distrital en el segundo o tercer proceso electoral en el que desempeñaron el cargo y a partir de este se crea un nuevo periodo de designación para 2 procesos electorales y la ratificación a un proceso más, es erróneo y estaría excediendo la restricción contenida en el multicitado artículo 221 de la Ley Electoral, que establece la regla de participación en máximo 3 procesos electorales ordinarios, los cuales, conforme al artículo 12 del referido reglamento, podrán ser de manera subsecuente o ininterrumpida, indistintamente del Consejo Distrital al que hayan formado parte, o si el desempeño del cargo se realizó en todo o una parte del proceso electoral. Igualmente, se estima como infundada la afirmación de las personas actoras de que se pretende dar efectos retroactivos al acuerdo 077/SE, diagonal 07-09-2023, que les niega la posibilidad de seguir desempeñando su encargo. No obstante, que tienen el derecho adquirido, surgido bajo la vigencia de los ordenamientos jurídicos que operaban en ese momento. Lo anterior, ya que su designación al amparo del acuerdo 034/SO, diagonal 08-11-2014, como consejeras y consejero para 2 procesos y su derecho a ser ratificados para un proceso electoral más, se les respetó. Por tanto, de bien inconcuso que con la emisión del acuerdo impugnado no modificó, en su perjuicio, derechos adquiridos o se aplicó retroactivamente un ordenamiento jurídico, porque si en el año 2014 se les nombró bajo la norma que limita la temporalidad respecto a la duración en el cargo como consejeras y consejeros electorales distritales, resulta claro que en el proceso electoral 2020-2021 fue la tercera y última ocasión en la que pudieron participar, ya que es ahí donde se reeligieron para ocupar el cargo por tercera ocasión en términos de la normativa vigente.
Por otra parte, tampoco le asiste razón a la parte actora cuando afirma que se atenta contra su libertad de trabajo establecido en el artículo 5 constitucional y con ello se violentan las garantías de inamovilidad y estabilidad, ya que las consejerías electorales distritales no son personas trabajadoras del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, ni pertenecen a la rama administrativa del Instituto o al Servicio Profesional Electoral Nacional, pues se trata de personas que desempeñan funciones temporales, colaborando con la autoridad electoral única y exclusivamente durante los procesos electorales por un tiempo determinado, ya que ese desempeño del cargo no se traduce en la existencia de una relación laboral con dicho instituto, toda vez que el derecho al pago de una dieta no implica que ésta se encuentre protegido por las garantías previstas constitucional y legalmente para el ejercicio del derecho al trabajo. Por último, este órgano jurisdiccional advierte que el acto impugnado no atenta contra el principio de equidad de género, así como que se discrimina a las actoras por el hecho de ser mujeres, ya que del análisis de los agravios no existe evidencia que la autoridad electoral haya incurrido en alguna ilegalidad a la normativa aplicable y con ello se haya discriminado a las actoras. El proyecto concluye con el siguiente punto resolutivo. Único. Se declaran infundados los agravios hechos valer por las actoras y el actor y por tanto se confirma el acuerdo 077 /C 07-09-2023 por el que se aprueba la ratificación de presidencias y consejerías distritales electorales para el proceso electoral ordinario de diputaciones locales y ayuntamientos 2023-2024 de fecha 7 de septiembre de 2023, en lo que fue materia de impugnación en términos de lo expuesto en la presente resolución. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada ponente Almadelia Eugenio Alcaraz. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notificarlo como en derecho corresponda. El quinto asunto listado para analizar y resolver corresponde a un proyecto de resolución relativo al expediente identificado con la clave TEE/GEC, diagonal 59, diagonal 2023, el cual también fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito, secretario general de Acuerdos, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, el proyecto de la cuenta es el relativo al juicio electoral ciudadano promovido por la ciudadana Felicita Navarrete Neri en contra de la resolución incidental de fecha 22 de septiembre de 2023, dictada en el expediente intrapartidario número CJ-REC-11-2022 y NC-1 por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, mediante la cual declara la imposibilidad jurídica para cumplir con la resolución dictada el 9 de junio de 2023 y determina infundado el agravio hecho valer por la actora en el incidente de incumplimiento de sentencia. El promovente señala medularmente como agravio que la autoridad responsable, de manera indebida, determina la imposibilidad jurídica del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Guerrero para pagarle las prerrogativas que le fueron condenadas a pagar, tomando en cuenta una prueba que no fue ofrecida dentro de la secuela procesal, lo que considera una violación a los principios constitucionales de seguridad jurídica, tutela judicial efectiva, justicia completa e indebida fundamentación y motivación, así como de certeza. Así también que la autoridad responsable indebidamente revoca su propia resolución, no obstante estar dotada de definitividad y firmeza y ser cosa juzgada, agraviándose a sí mismo por la omisión de darle vista antes del dictado de la sentencia del dictamen tesonal 224/2023 y valorar indebidamente dicha documental, violentando con ello el principio de eventualidad. En el proyecto de la cuenta se propone declarar fundado el agravio relativo a la violación al debido proceso por las siguientes consideraciones. Del análisis integral de las constancias del expediente incidental, se advierte que la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional omitió dar vista a la parte incidentista,
del informe emitido por el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Guerrero y del dictamen tesonal 224/2023 emitido por el Contralor Nacional del Partido Acción Nacional, no obstante estar sujeta a esa obligación al ser una etapa establecida en su normativa interna, específicamente en el artículo 47 de su Reglamento de Justicia y Medios de Impugnación, misma que inexcusablemente no puede obviarse. Por lo que se estima que la responsable no garantizó a la parte recurrente la oportunidad de conocer el contenido del informe y del dictamen en cita, para que, en su caso, manifestara lo que estimara conducente en torno a la imposibilidad jurídica de cumplimiento de sentencia, lo que generó una vulneración del derecho al debido proceso del enjuiciante. Bajo ese contexto, ante la violación al debido proceso, lo procedente es revocar la resolución impugnada para el efecto de que se reponga el procedimiento a partir del acto que causó perjuicio y se brinda a la parte recurrente su derecho de audiencia y las condiciones para una debida defensa, y hecho esto, proseguir con las siguientes etapas del procedimiento incidental hasta emitir una nueva resolución debidamente fundada y motivada. Finalmente, en atención al sentido de la decisión alcanzada, se considera innecesario el estudio de los restantes agravios hechos valer por la parte actora. El proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, es fundado el agravio hecho valer por la actora en términos de lo expuesto en la presente resolución. Segundo, se revoca la resolución de fecha 22 de septiembre de 2023 emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional en el expediente intrapartidario de número CJ-REC-11-2022 INC-1, en términos de lo expuesto en el presente fallo. Tercero, se ordena a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional para que dé cabal cumplimiento a los efectos precisados en la parte correspondiente de la presente resolución. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, tome la votación, secretario, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada ponente, Almadel Eugenio Alcaraz. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notificarlo como en derecho corresponda. El sexto asunto listado para analizar y resolver corresponde a un proyecto de resolución relativo al expediente TEE-PES-007-2023, el cual fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito, secretario general de Acuerdos, nos apoye con la cuenta y los puntos resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de sentencia que se dicta en el procedimiento especial sancionador 7 del presente año, integrado con motivo de la denuncia presentada por Ramiro Solorio Almazán en contra de Avelina López Rodríguez en su carácter de presidenta municipal de Acapulco de Juárez por la contravención al artículo 264 de la Ley Electoral, derivado de la difusión de propaganda alusiva a su segundo informe de gobierno, fuera de los plazos permitidos por la ley. En el proyecto se propone declarar la existencia de la infracción atribuida a la denunciada al haberse acreditado en primer término la calidad de titular del gobierno municipal que ostenta, que el 10 de septiembre rindió su segundo informe de gobierno, que con motivo de la rendición de dicho informe, el 4 de septiembre ordenó la colocación de diversas lonas conocidas como pendones para publicitar el citado acto de gobierno, y que, conforme al acta de la inspección realizada el 10 de octubre por el fedatario electoral, se constató la existencia de 2 de las 4 lonas denunciadas, así como de otras 5 cuya existencia hizo constar y certificó de manera oficiosa conforme a la facultad que le confiere el artículo 18, párrafo segundo del reglamento de la oficialía electoral. Una vez acreditados los hechos denunciados, conforme a lo razonado en el proyecto, se tiene que el relativo a la publicidad de la propaganda alusiva al informe de gobierno constituye una infracción a la normativa electoral al contravenir el requisito de la temporalidad, lo que se sostiene partiendo del hecho de que la publicidad de la propaganda alusiva al informe de gobierno debe realizarse sin exceder de los 7 días anteriores y 5 posteriores a la fecha en que se rinda. Luego, si la rendición del informe que realizó la denunciada
se realizó el 10 de septiembre. Para que la difusión atendiera a la previsión legal, la publicidad de su propaganda debía permanecer fijada del 3 al 15 de septiembre. Por lo que, si conforme al acta circunstanciada levantada por el oficial electoral, al 10 de octubre aún se encontraban fijados los 7 pendones cuya existencia se certificó, es inconcurso que superó por 25 días el plazo previsto, infringiendo con ello la porción normativa. En ese sentido, de igual forma, se estima acreditada la responsabilidad de la ciudadana Avelina López Rodríguez, lo que sostiene en razón de que dicha denunciada reconoció haber ordenado la colocación de la propaganda denunciada y si bien pretendió deslindarse acreditando haber solicitado al personal del ayuntamiento que preside el retiro de la misma, ello se estima insuficiente al no haber desplegado acciones de verificación o vigilancia para corroborar el retiro efectivo de la citada propaganda, desatendiendo el deber de cuidado que le impone ser titular del gobierno municipal de Acapulco, Guerrero. En las narradas condiciones, al haberse acreditado la responsabilidad de la denunciada, se propone calificar la conducta que desplegó como leve e imponerle como sanción una amonestación pública, la cual deberá publicarse en la página oficial y los estrados de este Tribunal Electoral durante el plazo de 3 días. Adicionalmente, tomando en cuenta que a la fecha en que se resuelve la autoridad instructora aún se encuentra realizando diligencias para constatar el cumplimiento de la medida cautelar que se impuso a la sancionada, relativo al retiro de la propaganda denunciada, para evitar una duplicidad de diligencias y con la finalidad de cesar los efectos publicitarios de la misma en el supuesto de que aún se encuentre colocada, en el proyecto se propone ordenar a la Coordinación de lo Contencioso Electoral que en alcance a su proveído de 22 de octubre y dictado en el cuaderno auxiliar, instruye al titular del oficial electoral a efecto de que, en el momento de realizar la inspección de verificación, de constatar su prevalencia, proceda de inmediato a realizar el retiro físico de la misma, debiendo tomar las medidas pertinentes. En consecuencia, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara la existencia de la infracción atribuida a la denunciada Avelina López Rodríguez, consistente en la difusión de propaganda alusiva a su segundo informe de gobierno, fuera del plazo permitido por la ley electoral. Segundo, se impone a la denunciada una amonestación pública, la cual deberá ser fijada en los estrados de este Tribunal Electoral por un periodo de 3 días a partir del día siguiente a la emisión de esta resolución. Tercero, se ordena a la autoridad instructora proceda en términos de lo decidido en la presente ejecutoria. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancourt Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notificarlo como en derecho corresponda. El último asunto listado para analizar y resolver corresponde a un proyecto de resolución relativo al expediente identificado con la clave TEE/HEC/65/2023, el cual fue turnado a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito, secretario general de Acuerdos, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de sentencia dentro del expediente TE/HEC/65/2023, relativo al juicio electoral ciudadano promovido por el ciudadano Ricardo Landa Patiño, en el que reclama la presunta omisión del Congreso local de regular la posibilidad de que las personas migrantes guerrerenses residentes en el extranjero puedan ser electas para cargos de la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos. El actor señala como agravios que el legislador del Estado de Guerrero omitió en los artículos 45 de la Constitución local y 18 de la Ley Electoral dar apertura a configurar la omisión legislativa, pues en uso de competencia potestativa del Congreso local deciden legislar para los migrantes en el exterior y al hacerlo lo realizan de una manera incompleta y deficiente. De esta manera, considera que se deben incluir en la Constitución local y la Ley Electoral local de manera completa los cargos de elección popular en los que puedan votar y ser votados las personas migrantes guerrerenses residentes en el extranjero, pues al omitir legislar al respecto vulneran su dignidad humana.
De la misma manera se inconforma que no le es posible como mexicano guerrerense, migrante en el exterior, poder votar y ser votado a cargos de elección popular, aun cuando en sus credenciales de elector contienen sus distritos electorales que permiten el voto a diputados de distrito, y esto está vedado a los partidos políticos y no a la ciudadanía a través de candidaturas independientes, vulnerando así su derecho de igualdad. Analizados los agravios citados, este Tribunal Electoral estima que son infundados porque la omisión legislativa que se alega bajo la óptica de que fue deficientemente implementada la acción afirmativa, se trata del ejercicio de competencias de ejercicio potestativo, de manera que es parte de la libertad configurativa de la que goza el Congreso del Estado de Guerrero, puesto que no existe un mandato expreso con fuerza vinculante que obligue al legislador local a incluir las medidas en la forma y alcances que refiere el accionante, sino que su parámetro de validez son la razonabilidad y la proporcionalidad. Ello, atendiendo la división de poderes prevista en el artículo 116 de la Constitución Federal, en correlación con el numeral 124 del mismo ordenamiento, el Congreso del Estado cuenta con facultades para legislar respecto a las normas aplicables en el territorio que ocupa, respecto de las cuales no sean reservadas a la Federación. En esa virtud, la manera de cómo garantizar el derecho al voto pasivo de las personas migrantes para los cargos de elección popular, como los que se alegan, queda a la potestad del legislador local. De ahí que, en ejercicio de su soberanía y competencia, el 29 de abril del 2014 emitió el decreto 453, por el que se reformaron e adicionaron diversas disposiciones de la Constitución local, en la que, entre otros preceptos, modificó los artículos 19, 45, segundo párrafo y 46, fracción cuarta, e introdujo la figura de diputado migrante. En dicho decreto, la autoridad responsable expuso que la reforma tenía la finalidad de comprender un catálogo de derechos más integral en busca de la reivindicación de los derechos de los guerrerenses que históricamente han permanecido en el olvido. Por ello, consideró necesario reconocer, con el máximo nivel normativo, la eficacia inmediata de los derechos fundamentales y particularmente sus dimensiones individual y colectiva. En las relatadas consideraciones se evidencia que la autoridad responsable reconoce el derecho de los ciudadanos guerrerenses que se ven la necesidad de emigrar en ejercicio de su facultad potestativa. En primer término, legisló para garantizar a los connacionales en el extranjero su derecho humano de votar y ser votados, previsto en el artículo 35 de la Constitución Federal, como quedó sentado en el artículo 19 de la Constitución local. De lo expuesto es posible advertir que el legislador, atendiendo la reserva que el artículo 124 de la Constitución Federal confiere a los estados para regular lo no previsto expresamente en dicho ordenamiento legal, ejerciendo su libertad de configuración legislativa, adicionó al artículo 19, 45 y 46 de la Constitución local el derecho de los guerrerenses que residen fuera del país a ser votados como diputados migrantes, y en los artículos 13, 17 y 18 y octavo transitorio de la ley electoral reguló expresamente la posibilidad de que se postulen como candidatos a diputados por el principio de representación proporcional para el presente proceso electoral. Les destinó un espacio y estableció las bases para su registro y asignación, garantizando el derecho al voto pasivo previsto en la Constitución Federal y la norma convencional, lo que conlleva el reconocimiento de un derecho especial de dicho grupo social y garantiza su representatividad en condiciones de igualdad. Aunado a ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 65/2014 y su acumulada 81/2021, resolvió que los artículos 13, 17, 18 y octavo transitorio de la Ley Electoral 483, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero el 30 de junio de 2014, que prevén el diseño relativo a la figura de diputado migrante o binacional, son constitucionales, porque entre otras cuestiones constituyen una auténtica figura de representación política y popular de las personas ubicadas en ese sector poblacional. Así, el proyecto concluye con el siguiente punto resolutivo. Único, se declaran infundados los agravios del actor. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, tome la votación, secretario, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancourt Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadel Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi proyecto.
Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notificarlo como en derecho corresponda. Al no haber más asuntos listados, siendo las 14:43, se declara concluida la sesión. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes.